Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que te encuentres. Bienvenidos a Mirror Expat. Hoy tenemos con nosotros al señor Marcelo Muñoz, escritor, empresario, filósofo y además el primer español que abrió oficina en China, allá por 1978, si no voy equivocado. Bienvenido. Hola, buenos Bueno, días, buenas tardes, buenas noches a todos. muchas gracias por estar con nosotros. Pude ver por YouTube la presentación de su último libro, ya van 4, titulado China ha vuelto para quedarse. En esta presentación, en el Ateneo de Madrid, entre otras personalidades, estaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y textualmente le dijo: le honra haber sido pionero, autónomo, pensó por sí mismo y optó por ir a China, buscar China, y la encontró. Y China le encontró a él. ¿Puede contarnos que usted en ese momento, con 44 años de edad, filósofo, como hemos dicho, y empresario, por qué elige China para irse para allá y abrir? Bueno, fue una decisión básicamente empresarial. Luego se transformó en una decisión también filosófico-política al conocer el mundo de la filosofía confuciana, el mundo de la filosofía china. Pero básicamente éramos un grupo de economistas que pensábamos, al acabar el franquismo, la asignatura pendiente de España era eh, la exportación, el comercio exterior. No había prácticamente nada. Y pensamos especializarnos por temas o por áreas geográficas. Y descubrimos, estudiando posibilidades, que China se anunciaba como de puertas abiertas y de reforma, con las declaraciones de Deng Xiaoping en la Asamblea del mes de marzo y después en el Congreso del mes de octubre de 1978. En octubre del 78, cuando se estaba celebrando ese congreso, estábamos ya en China, abriendo mercado. Decidimos crear una empresa de consultoría comercial especializada en China, que era una quimera en ese momento en España, recién salida del franquismo. Las empresas me contestaban: China, la China comunista, como algo increíble. Pero encontramos algunas empresas que se interesaron, grandes grupos, como por ejemplo el Grupo Cepsa, el Grupo Repsol, se interesaron por un mercado con intuición de que aquello iba en serio. Y nosotros fuimos descubriendo que la apertura de China y la reforma iba muy en serio. Y empezamos a transmitirlo y a realizar operaciones comerciales de cierta entidad en esos años. En sus libros, con este, como hemos dicho, ya van 4, ¿no es así? Si no me equivoco, los títulos son: el primero, El enigma chino; ¿Sí? luego escribió China 2050; ¿Sí? luego La China del siglo XXI; ¿Exacto? y ahora este cuarto, La China ha vuelto para quedarse. Y el En, último en, capítulo, sí, adelanto: China ha vuelto para quedarse y se queda, y se queda, por si había dudas, por si había. por si el señor Biden lo duda. Ya hablaremos de Biden, ya hablaremos de Biden. Usted en todos sus libros creo que apela siempre al tema del diálogo. De hecho, en los libros el método es que usted trata de transmitir las respuestas que le dan a usted directamente amigos, políticos, empresarios chinos. Vamos, que usted va directo a la fuente. ¿Cómo fueron esos primeros intercambios Pues, comerciales, relaciones personales? ¿Hablaba usted pues chino? no, no. Y es un tema del que me arrepiento, porque fui a China a abrir mercado para el producto español, porque nosotros nos hemos dedicado siempre a la exportación a China, y eso me absorbió tanto que me impidió, intenté y me puse a estudiar chino, pero era incompatible con el trabajo que llevaba esa apertura de mercado cuando empresas españolas muy importantes se interesaban por ese mercado, cuando había una exportación en aquel momento muy importante de España. Por ejemplo, hay un dato curioso. En los años 90, España llegó a vender a China el 0,5% de sus importaciones. Hoy
España le vende a China el 0,4%. Es Fíjate. decir, hay un pico en los 90 del que hemos retrocedido. Claro, en cifras absolutas, el comercio España-China ha crecido muchísimo. Se ha multiplicado, me parece que por 20 o por 25. Pero claro, el comercio exterior chino se ha multiplicado por ciento y pico. Entonces, no hemos despertado desde el punto de vista empresarial a China todavía. Que en realidad, como el comercio chino ha crecido tanto, en cifras absolutas el comercio español ha crecido mucho, pero en porcentaje de lo que China nos compra hemos retrocedido, porque la empresa española, el gobierno español, las administraciones españolas no se han percatado de la importancia que tiene para un país como España un mercado como el chino, que es el mayor del mundo, porque los productos que tiene España, la tecnología media que tiene España es muy complementaria con la demanda china y las necesidades chinas. Pongamos un ejemplo. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva. No solo es el mayor productor mundial, sino que produce aceite de oliva más que el resto del mundo junto, si no me fallan las cifras. Es un producto estrella, es un producto delicatessen, es un producto de salud que en China preocupa mucho. He hecho varios estudios para varios grupos empresariales y varias administraciones regionales españolas y también para el gobierno central sobre la importancia de ese producto. Bueno, pues no nos hemos enterado. No hay una marca española. Yo he sugerido varios nombres para el aceite de oliva español. Yo he comprado aceite de oliva español en los años 80 o 90 con marca australiana. Ponía Spanish Olive Oil y marca australiana, porque no nos hemos percatado. Y eso ocurre a nivel político también. No aceptamos que China es la segunda potencia mundial, estamos a rastras de la política de Estados Unidos, la Unión Europea no acepta que China es la segunda potencia mundial y tiene que entenderse con ella, y todos son recelos y peros, todas las deficiencias que tiene China, todos los déficits que tiene China de derechos humanos, decimos, de democracia, vale, pero hay que hablar, hay que dialogar, hay que entenderse. No se puede prescindir del 20% de la población mundial y de la segunda potencia mundial. Así es. Tal vez por esa razón, o entre otras razones, usted en el 2012 funda Cátedra China, una Sí, asociación sin ánimo de lucro en el que participa gente muy diversa, como por ejemplo Eugenio Bregolat, que ha sido 2 veces embajador de España en China, además en Rusia también, o tres personas como... veces, tres veces, perdón, Ah, 3 veces, 3 veces tres en veces. China. Sí, sí. Caramba. Georgina Higueras, periodista, que ha estado también en China varios años. Usted ahora ejerce de presidente emérito de Cátedra China y su último libro inaugura, como hemos dicho antes, Ediciones Cátedra China. En su web se definen como un think tank. ¿Puede explicar un poco qué es un think tank y cuál es, digamos, su misión? ¿Qué Sí. pretenden hacer? La génesis de esto fue circunstancialmente hacia el 2012, un poco antes, me pilló el cáncer. Yo Anda. estaba en plena actividad empresarial, con una gran actividad y una gran capacidad exportadora con empresas de primer nivel español y empresas de primer nivel chino. Habíamos incluso hecho un proyecto, gobierno español, gobierno chino, el gobierno de intercambio tecnológico, perdón, el proyecto de intercambio tecnológico más importante hasta ahora entre el gobierno español y el chino, Ujú. que dirigí en un centro de desarrollo de tecnología de agricultura intensiva en Tianjin, con participación de empresas chinas y empresas españolas y de los dos gobiernos, con financiación de los dos gobiernos. Estaba todavía en plena actividad, pero me pilla el cáncer y entonces tengo que replegarme un poco. Y me pienso, todo esto que en tantos años he ido descubriendo en China, que en España no se conoce ni se acepta, hay que transmitirlo. Entonces me pongo en contacto con una serie de personalidades expertos en China desde diversos ámbitos, el político, el diplomático, el periodístico, el empresarial, incluso el jurídico, y creamos Cátedra China, que sigue siendo un think tank modesto, pero con la potencia de ser de expertos en China, que creo que es el único think tank
en Occidente dedicado exclusivamente a China, con expertos de este calibre. Y ahí estamos realizando una actividad de difusión, dar a conocer que China nos importa, ese es el lema. Y luego además le ponemos todos los peros, pero es que somos estúpidos si los peros nos impiden colaborar, participar en el crecimiento de un país que es el 20% de la población mundial y que es la segunda potencia económica mundial, la segunda potencia tecnológica, que no se dice, la primera potencia comercial, etcétera, etcétera. Hay que hablar con China. Necesitamos. China no lo necesita. Necesitamos ese diálogo con China. Y bajando un poco a la anécdota de mi día a día aquí en Hangzhou, que es la ciudad en la que estoy viviendo ahora, a mí me gusta pasear por las librerías y ver, pues bueno, ver los libros que se venden y tal. Y una de las cosas que más me llama la atención es que está lleno, lleno, lleno de títulos de todo tipo: literatura, filosofía, política, psicología, autoayuda, de autores occidentales. Pero al volver a España, me paseo por las librerías españolas y ¿qué veo? Escaso, que eso usted también lo comenta mucho. O sea, hay un desequilibrio enorme en cuestión de conocimiento. O sea, en Occidente parece que no les interesa absolutamente nada a China, y China sí que se está interesando mucho en nosotros, en cómo pensamos. Afortunadamente, desde el año 78 conecté con personalidades chinas muy interesantes. Algunos de ellos, que cito en mi libro continuamente, Lao Tzu, famoso Lao Tzu, lo descubrí en la primera feria de Cantón, en octubre del 78, y he permanecido en contacto con él, y es un personaje que procede de la Academia de Ciencias Sociales de China, que ha estado en empresas importantísimas chinas como la de tecnología, importación y exportación de tecnología, donde yo le conocí, que sigue jubilado, pero como partícipe de la Academia de Ciencias Sociales de China, que sabe mucho de economía. Con él y con otros he hablado mucho y eso lo transmito en mis libros. Pero he descubierto una cosa desde el principio. Los eruditos chinos, los letrados chinos, en el sentido confuciano, saben mucho más de Europa, de Occidente, que en Occidente los letrados y políticos occidentales saben de China, pero muchísima diferencia. Y esa ignorancia es por rechazo. O sea, en principio se rechaza a China. Yo digo, mencionas a un político medianamente situado en niveles de gobierno, sus administraciones o su partido, en general, China les da yuyu, les pone nerviosos, empiezan a pensar en los derechos humanos, en el comunismo, no piensan en la realidad de un país que se ha desarrollado en 45 años o 40 años como ninguno otro en el mundo. Todos los defectos, todas las deficiencias, todos los errores, pero algo habrán hecho para conseguir que un país que era en 1978, cuando llegué a China, la potencia 120, a ser hoy la segunda, algo habrán hecho bien. Seamos humildes y pongámonos a hablar. En el prólogo de su libro La China del siglo XXI, Jiang Yuanyan Sí. dice que el comunismo, como sistema político y económico, fue derrotado por Deng Xiaoping y otros dirigentes, porque él no estaba solo en aquel momento, en 1978. Y que desde entonces estamos intentando construir un socialismo con economía de mercado para desarrollar un estado de bienestar para todos. Está claro que este comentario que usted comparte con todos los lectores de su libro indica una gran ignorancia en Occidente, porque hoy en día, en 2022, todavía hay gente que dice que China es comunista. Sí, sí, y eso dificulta muchísimo el diálogo. Yo creo que el problema viene desde el punto de vista de Occidente,
es que estamos en un pedestal de superioridad. Somos los civilizados, los ricos y los guapos del mundo. Y entonces no aceptamos que haya otro mundo, como es el chino, otra filosofía. No se acepta en ninguna facultad de España. Se habla de confucianismo, que yo sepa en ninguna. Y me imagino que en Europa pasa por lo mismo. Pero bueno, en España no se menciona la filosofía confuciana, cuando la filosofía confuciana es el sustrato del imperio del centro desde desde el siglo segundo antes de nuestra era, y sigue siendo el sustrato del gobierno del Partido Comunista de China. La filosofía confuciana impregna todos los proyectos políticos, económicos y sociales de China. Y no reconocemos ni siquiera reconocemos que existe una filosofía distinta de la nuestra. Y de ahí viene el problema. ¿Cómo se va a dialogar con una entidad, un país que tenemos enfrente del que tenemos una imagen tan distorsionada? El diálogo se hace dificilísimo, imposible. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, no, la Unión Europea no es capaz de dialogar con China. Hay dos sistemas, el occidental y el chino. China no quiere imponer a Occidente su sistema y Occidente sí quiere imponer. Entonces viene el ser adversarios sistémicos. China no es adversario sistémico, tiene un sistema distinto. Respetémoslo, porque algo bien han hecho, vuelvo a decir, cuando dando ese salto. Algo bien hicieron en la historia cuando el imperio del centro fue durante 2000 años la primera potencia económica y tecnológica del mundo, durante 2000 años, cuando Europa estaba mucho más atrasada. Yo doy datos como que el Imperio Romano, en su esplendor de la época de Augusto, era el 8% del PIB mundial, cuando China, en ese mismo año, era el 18 o 20, no me acuerdo, por ciento del PIB mundial. Ya era potencia superior al Imperio Romano. Se lo decimos esos a los occidentales convencidos de su pedestal de superioridad y no se lo creen. Bajo mi punto de vista se hace un poco complicado entender que usted habla de tres potencias, Estados Unidos, la Unión Europea y China, y que si estas tres potencias trabajaran juntas sería beneficioso para el conjunto del planeta. Pero ¿cómo puede ser Esa es la tesis central de mi último libro. exacto? Pero Esa es ¿cómo? la tesis central que voy desarrollando en cada capítulo con diversos temas y diversos enfoques. Y mi pregunta es, ¿se puede ser rival y socio al mismo tiempo? Porque si escuchamos las palabras de Borrell, jefe de la diplomacia europea, lo que dijo la OTAN en junio, que el enemigo a batir es China, ¿cómo resolvemos esto? Desde Cátedra China estamos empeñados en dar a conocer. Mis libros van todos a dar a conocer una realidad que no solo se desconoce, sino que se ignora voluntariamente, es decir, que se quiere borrar. Se van abriendo brechas y hay que abrir más. Mi libro intenta esa brecha abrirla un poquito más. Y además mi argumento siempre es, no es que debemos, es mejor, es que nos interesa. Somos estúpidos si renunciamos a entendernos con China, si ponemos a China siempre como el rival sistémico. Insisto, no es rival sistémico porque China no intenta imponer nada a Occidente. Es Occidente quien se pone en rivalidad sistémica porque intenta imponer su sistema a China, porque estamos convencidos de que nuestro sistema es mejor. Y a lo mejor yo en eso estoy de acuerdo, pero es que los chinos piensan que su sistema es el mejor. Así no nos entendemos. Hablemos. Yo presento mis artículos, mis libros, mis comentarios todos a debate. Sí, propongo a debate. No parto de ningún dogma. Lo que digo no es dogmático, lo que digo no es inapelable, hay otras opiniones, pero sí quiero aportar a un debate serio mis conclusiones, que son discutibles. Y ese es el debate. Indudablemente eso le honra, pero en mi opinión creo que el mundo anglosajón, y aquí entramos con Biden y toda la anglosfera,
el mundo anglosajón y todos sus medios de comunicación, creo que lo que están haciendo es todo lo contrario, porque están filtrando una visión del mundo que absolutamente deja a China siempre en mal lugar. O sea, ante eso, ante eso, ¿qué puedes hacer? Porque creo que una de las debilidades del mundo chino es que no saben contarnos quiénes son o cómo son. Sí, el mundo anglosajón, Occidente en general, parte de dogmas. Es dogmático porque tiene una mentalidad religiosa, procede de los dogmas religiosos. Y ahí saco mi título de licenciado en teología. Es decir, sé de lo que hablo. La teocracia es el gran enemigo de la democracia. La teocracia lleva al yihadismo. La teocracia lleva al fundamentalismo cristiano. La teocracia lleva a las sectas cristianas en Europa, en Brasil y en cualquier sitio. El problema de Occidente, capitaneado por Estados Unidos, es que parte de posiciones dogmáticas. Por eso no puede aceptar que haya otra realidad distinta de la occidental, ni siquiera que haya otra historia distinta de la occidental, porque todos son dogmas. Y China precisamente viene a romper los dogmas, porque como no tiene ningún dios ni ninguna religión en su civilización confuciana, no tiene ese problema, no ha tenido guerras de religión. Nosotros seguimos enzarzados en guerras de religión. Ese componente dogmático dificulta muchísimo el diálogo. Y por parte de China, por el contrario, no tienen dogmas. De alguna manera eso China tendría que intentar explicarlo también, ¿no? O sea, Yo nosotros creo que en este hemos, momento, yo creo que el gobierno chino está muy preocupado por ese tema. No saben comunicarse con Occidente. Y yo se lo digo a ellos siempre que puedo. Quieren comunicar con Occidente en su lenguaje, en su estilo de decir las cosas. Y ese estilo aquí no entra, repele. Tienen que mejorar, intentan, están haciendo esfuerzos, están poniendo mucha inversión en medios de comunicación y algo van mejorando, pero necesitan, esa crítica para mí es profunda, necesitan mejorar su sistema de comunicación, su estilo de comunicación. Cogen un texto chino y lo traducen al español, por ejemplo, pero eso no es la traducción que queremos, porque ese texto chino traducido al español es infumable para la mentalidad española. Tienen que traducirlo no lingüísticamente, sino traducirlo culturalmente, no sé cómo expresarlo, pero creo que está claro. en su último libro, China ha vuelto para quedarse, mirando un poco el índice, veo, por ejemplo, en el capítulo 15 habla de la mujer china, en el capítulo 20 habla de China hacia la descarbonización total. China, creo, ahora mismo es el país del mundo en el que hay más mujeres multimillonarias. Eso de alguna manera es un avance, pero aún así creo que todavía hay cierta desigualdad de género aquí en China. Sí, sí, evidente. Ese tema lo toco en cierta profundidad en lo que puedo, porque tengo la suerte de que mi mujer es de las pioneras feministas en España. Fue presidenta de una de las primeras asociaciones feministas que se crearon en España al final del franquismo. Entonces, ese tema lo vivo y lo transmito. Y China ahí, en la diferencia de género, en la discriminación de género, tiene que dar un salto muy grande, no muy distinto del de Occidente, porque en Occidente nos queda mucho ahí por recorrer también, pero no cabe duda que, por ejemplo, en España, en las leyes civiles, en la igualdad de la mujer, se ha progresado mucho. En China, esa es una asignatura pendiente, no cabe duda. Y referente al capítulo 20 de la China hacia la descarbonización total, ¿usted Bueno, cree ahí que doy datos, en los dos capítulos doy datos sobre cómo China, el año 2000, cito a Pan Yue, el viceministro de Medio Ambiente entonces, que para mí fue un hito, y yo creo que en realidad ha sido un hito en China. En el 2000 se dan cuenta de que el desarrollismo económico tan acelerado ha creado un problema tremendo al medio ambiente, al planeta, y reaccionan. ¿Qué dice Pan Yue? Esto se soluciona con investigación
e inversión. Y doy datos de cómo China está investigando medidas para frenar el cambio climático y cómo está invirtiendo doble, doble que Estados Unidos y la Unión Europea juntos en medidas para frenar el cambio climático. Esa es la respuesta. El medio ambiente en China es una asignatura pendiente, evidente, pero están dando pasos mucho más firmes que en Occidente. Queda tal vez en China un problema que es la bomba demográfica. O sea, en octubre de 2015 se abolió la política del hijo único. Ahora ya hasta tres tiene permitido la etnia Han poder tener tres niños. Sin embargo, ¿cómo va a ir todo esto? O sea, India, Sí. India va al revés. India es mucho más joven que China. Bueno, pues vamos a verlo. O sea, el tiempo irá diciendo, este problema demográfico de China no es distinto del problema demográfico que tenemos en Occidente, en los países desarrollados. Es el mismo problema. Pero resulta que en China empieza a haber problema en la pirámide de edad y todo es hablar de la amenaza que supone para China la pirámide de edad. Pero, ¿y para Occidente? Bien, tienen que abordarlo. Están dando pasos. Allí tienen la ventaja de que las medidas que toman son mucho más eficaces en cuanto rápidas. Un hijo, dos hijos, tres hijos y cuando haga falta cuatro hijos, porque hay una política que dirige la actividad de la sociedad y la política en el puesto de mando que dijo Mao en China sigue siendo una realidad y en Occidente hacemos disquisiciones si la política sí, si la política, si los políticos. La política es imprescindible, la política es la ciudadanía. Eso significa política, polis, el arte de la polis, el arte de la ciudadanía, de organizar la ciudadanía en convivencia y en solidaridad, que es una palabra que en Occidente se ha borrado. Solidaridad. ¿Qué le diría a todos estos occidentales que están con el mantra de que los chinos no adoptan un modelo de democracia neoliberal a la occidental? Pues yo les digo que hay dos sistemas, el chino y el occidental, completamente distintos. Los chinos piensan que el suyo es el mejor y los occidentales pensamos que el nuestro es el mejor. Y así podemos pasarnos toda la vida peleándonos. Dialoguemos. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Cuántos derechos humanos están en la Carta de Naciones Unidas? Que me dijeron en un debate que tuvimos con la Asociación Nacional de Derechos Humanos de China. Son 143, según ellos, los derechos humanos enunciados. ¿Cuáles se cumplen en China y cuáles se cumplen en Occidente mejor? ¿Cuáles no se cumplen según nuestro concepto o si se cumplen según su concepto? Son dos conceptos distintos en todos los sentidos. Son dos mundos y dos mundos que tienen que dialogar. No podemos pelearnos a golpe de dogmas, ni políticos ni religiosos. Señor Marcelo Muñoz, muchas gracias por su tiempo. ¿Está preparando un quinto libro? Sí, pero le falta mucho a este libro para ser leído y debatido. Invito a todos los oyentes que lo lean y lo debatan. Y al final de mi libro incluso doy un contacto informático para el que quiera debatirlo conmigo, encantado. Y responderé además a todos. Vamos a debatir cada capítulo del libro, pero antes leámoslo con detenimiento, con los ojos muy abiertos y las orejas muy abiertas, sin cerrazón dogmática de ningún tipo. Y entonces empecemos a dialogar con China. Bueno, hoy en Mirror Expat hemos tenido, creo, por lo que me ha dicho usted al principio, al primer europeo que realmente ha conocido todo el proceso de China desde que llegó Deng Xiaoping, ¿no? O sea, Creo que sí, creo un que soy honor el único y europeo, sí. muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Lo he vivido de cerca, he pateado toda China, he ido hasta la China profunda por el trabajo empresarial y por gusto. Y entonces quiero presumir de ser el primer europeo que ha tenido la fortuna de conocer desde dentro este proceso increíble de la transformación de China en 40 años. Pues lo dicho, muchas gracias por su tiempo y espero que podamos continuar esta conversación en otro momento. Muchas gracias. Encantado.
siempre, para el diálogo, para el debate. 噜咕噜咕，你们那个老外，我家有没有情况？